El sol caía a plomo sobre el Wanda Metropolitano en Madrid, un coliseo moderno que vibraba con la energía de una multitud expectante, reunida para un evento benéfico único que mezclaba la pasión del fútbol con la intensidad de las artes marciales mixtas. Las gradas estaban abarrotadas de aficionados, familias, celebridades y curiosos, todos atraídos por la promesa de un espectáculo que combinaba dos mundos, el césped y el octágono. Los altavoces retumbaban con música épica, mientras los focos barrían el estadio, iluminando pancartas que ondeaban con mensajes de apoyo a programas juveniles. En el centro del escenario, un ring improvisado, rodeado de césped artificial, simbolizaba la fusión de disciplinas. Era una noche para recaudar fondos, para inspirar, pero también, sin que nadie lo supiera aún, para una lección que resonaría mucho más allá de los límites del estadio. Diego "El Toro" Vargas, un joven luchador de MMA con un récord invicto de 25 victorias, 20 por nocaut, era la estrella del evento. Con apenas 26 años, Diego se había convertido en una sensación en redes sociales, con millones de seguidores que adoraban su estilo ostentoso, sus entradas teatrales y su lengua afilada. Sus videos, llenos de provocaciones y alardes, acumulaban millones de vistas, y su carisma lo había elevado a la categoría de ídolo mediático. Esa noche, Diego había subido al ring para enfrentar a un veterano luchador, Javier "El Muro" Sánchez, un hombre de 38 años cuya resistencia y experiencia eran su carta de presentación. La pelea había sido un torbellino. Diego, con su velocidad y precisión quirúrgica, había derribado a Javier en el segundo asalto con un gancho de derecha que resonó en el estadio como un trueno. La multitud rugió, los flashes de los móviles iluminaron las gradas y Diego, fiel a su estilo, celebró trepando a las cuerdas, flexionando los músculos y gritando al público: «Esto es el Toro». ¿Quién sigue? Su entrenador, Paco "El Viejo" Morales, observaba desde la esquina con el rostro impasible, su gorra desgastada cubriendo unos ojos que habían visto demasiadas peleas para emocionarse con alardes. En las gradas VIP, sentado con una calma que contrastaba con el frenesí del estadio, estaba Fernando Torres, el legendario delantero de Atlético de Madrid, Liverpool, Chelsea y la selección española. Conocido como "El Niño", Torres había marcado una era en el fútbol con su velocidad, su instinto goleador y su humildad fuera del campo. Campeón de la Eurocopa 2008, el Mundial 2010 y otra Eurocopa en 2012, su legado trascendía los trofeos. Era un símbolo de esfuerzo, sacrificio y respeto. Vestido con una sencilla camisa blanca y vaqueros, Torres observaba el espectáculo con una serenidad que desentonaba con las celebridades que posaban para las cámaras a su alrededor. A su lado, su amigo y excompañero de equipo, Álvaro Domínguez, ahora retirado y dedicado a la gestión deportiva, escrutaba el ring con la mirada de alguien que entendía la dinámica de la competencia. «Este chico, Diego, tiene talento», murmuró Torres, su voz apenas audible sobre el rugido de la multitud. «Pero le falta algo». Álvaro asintió, inclinándose hacia él. «Le sobra ego. Cree que el mundo gira a su alrededor». Torres no respondió, pero sus ojos, agudos y entrenados, seguían cada movimiento de Diego en el ring, como si estuviera analizando a un rival en el césped. En la cabina de transmisión, los comentaristas añadían combustible al ambiente. Juanjo Ramírez, un veterano del periodismo deportivo con una voz grave que resonaba en cada rincón del estadio, narraba con entusiasmo: «Señoras y señores, bienvenidos a esta noche única en el Wanda Metropolitano. Lucha y fútbol se unen por una buena causa». A su lado, Lucía Gómez, una periodista joven y astuta, ajustaba su micrófono mientras revisaba estadísticas en su tablet. «Diego Vargas ha vuelto a demostrar por qué es la sensación del momento», comentó, su tono vibrante pero con un dejo de escepticismo. «Aunque, Juanjo, parece que le gusta más el espectáculo que la pelea en sí». Juanjo, con décadas de experiencia, sonrió con complicidad. «En mis tiempos, los luchadores dejaban que sus puños hablaran. Pero este chico, bueno, sabe cómo vender entradas». La cámara enfocó a Diego, que seguía pavoneándose en el ring, quitándose la camiseta para mostrar un físico esculpido, mientras sus fans enloquecían y las redes sociales se inundaban de hashtags como «El Toro Invincible». El ambiente era eléctrico, pero nadie esperaba lo que vendría a continuación. Diego,
todavía en el centro del ring, tomó el micrófono del presentador, su respiración agitada pero su sonrisa confiada. «Madrid, esto es para vosotros», gritó, ganándose otro rugido de la multitud, 25-0, y nadie me para. Pero, oye, estoy viendo a un supuesto ídolo por ahí. Sus ojos se dirigieron hacia las gradas VIP, deteniéndose en Fernando Torres. La cámara lo captó al instante, y el estadio contuvo el aliento. Ese es Fernando Torres, ¿no? El niño. El gran héroe del fútbol, dijo Diego, su tono cargado de burla. Dicen que eras rápido en el césped, pero, ¿sabes qué? El fútbol es un juego de niños. Aquí, en el ring, los hombres de verdad hacemos el trabajo sucio. Un murmullo de sorpresa recorrió las gradas. Lucía, en la cabina, dejó caer su bolígrafo. Comenzó a decir, pero Juanjo la interrumpió, su voz tensa. Sí, lo ha hecho. Acaba de desafiar a Fernando Torres. En el ring, Diego continuó, alimentado por la reacción del público. Vamos, niño, ¿por qué no subes aquí? Muéstrame que ese mundial no fue solo suerte. Oh, espera, sigues ocupado firmando autógrafos para críos. En las gradas VIP, Álvaro se movió inquieto, dispuesto a intervenir, pero Torres levantó una mano, deteniéndolo. Su rostro permanecía sereno, sus ojos fijos en Diego, evaluándolo no con ira, sino con la calma de alguien que había enfrentado presión en los escenarios más grandes del mundo. La multitud comenzó a corear. Torres, Torres. Algunos reían, pensando que era parte del espectáculo. Otros, los más veteranos, percibían algo más profundo en la quietud de Fernando. Diego, sintiendo que el foco se le escapaba, redobló su provocación. «Venga, leyenda, ¿o tienes miedo de mancharte esa camisa bonita?» La burla resonó, pero Torres no reaccionó de inmediato. En la cabina, Juanjo se quitó los auriculares, inclinándose hacia adelante. «Este chico no tiene ni idea de lo que acaba de desatar», murmuró. Lucía, con los ojos abiertos de par en par, respondió. «¿Crees que Torres lo hará? ¿Subirá al ring?» Juanjo no respondió, pero su expresión decía suficiente. Esto no era un juego. Entonces, Fernando Torres se levantó. No fue un movimiento teatral, solo un ajuste sutil de su postura, un enderezamiento de los hombros que, de alguna manera, captó la atención de todos más que los alardes de Diego. La multitud rugió. Los cánticos de «Torres, Torres» se intensificaron, y los teléfonos móviles se alzaron para capturar el momento. Diego, en el ring, mantuvo su sonrisa, pero quienes estaban cerca notaron un destello de incertidumbre en sus ojos, rápidamente disimulado por más bravura. «¿En serio, niño? ¿Vas a subir?», gritó, señalándolo con el micrófono. Torres no respondió con palabras. Comenzó a caminar hacia el ring, su paso firme pero tranquilo, como si estuviera acercándose a un área de penalti en un partido decisivo. La multitud se abrió ante él, un mar de rostros atónitos y expectantes. Los organizadores del evento, desconcertados, intercambiaban miradas nerviosas, sin saber cómo manejar una situación que escapaba a cualquier guión. En la esquina del ring, Paco Morales intentó detener a Diego, poniendo una mano en su hombro. Para pequeño, susurró con urgencia. «No sabes con quién estás jugando», pero Diego se zafó, su adrenalina alimentada por los focos y los gritos. «Relájate, viejo, esto es puro espectáculo. Los fans lo adoran». Paco negó con la cabeza, su rostro pálido. Había visto a Torres en su prime, no solo como futbolista, sino como un competidor que transformaba la presión en precisión. Sabía que la calma de Fernando no era debilidad, sino la antesala de algo imparable. En la cabina, Juanjo volvió a hablar, su voz cargada de significado. «Señoras y señores, parece que estamos a punto de presenciar algo histórico. Fernando Torres, leyenda del fútbol mundial, está subiendo al ring para responder al desafío de Diego Vargas». Lucía, aún incrédula, añadió, «¿Es esto legal? No está en el programa». Juanjo sonrió con amargura. «Cuando eres Fernando Torres, las reglas se reescriben solas». Torres llegó al borde del ring, quitándose el reloj con un movimiento deliberado y entregándoselo a Álvaro sin apartar la mirada de Diego. El estadio, por un instante, quedó en un silencio tan profundo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Diego, con el micrófono aún en la mano, intentó mantener el control. «Venga, niño,
¿Quieres guantes? ¿O vas a pelear con tus botas de fútbol? Torres lo ignoró, subiendo al ring con una fluidez que recordaba sus días, esquivando defensas. Se quitó la camisa, revelando un físico que, aunque no tan esculpido como el de Diego, mostraba la fuerza funcional de un atleta que nunca había dejado de entrenar. Sus antebrazos, marcados por años de esfuerzo, desmentían cualquier idea de que era solo un exfutbolista. Diego, al verlo, alzó las cejas, pero su sonrisa se mantenía. Sin guantes, ¿eh? Vieja escuela, me gusta. Se quitó sus propios guantes, entregándoselos a Paco, quien los tomó con resignación. Diego, escúchame, intentó Paco una última vez. Este hombre no es lo que crees. Pero Diego lo cortó. Tranquilo, viejo, sé lo que hago. El ambiente en el Wanda Metropolitano cambió. La energía frenética dio paso a una tensión palpable, como si el estadio entero estuviera conteniendo la respiración. No habría árbitro, no habría campana, no habría reglas formales. Esto era algo más primal, un desafío puro, una colisión entre dos mundos. Diego, incómodo con el silencio, rompió primero. Última oportunidad, niño. Di que te rindes y vuelve a tus anuncios de champú. La burla provocó risas nerviosas en algunas partes de la grada, pero la mayoría permaneció en silencio, sintiendo que algo más grande estaba a punto de suceder. Torres, por primera vez, habló. Su voz era baja, clara, sin rastro de arrogancia. No vine a hablar. La simplicidad de la frase golpeó como un disparo, y Diego, por un instante, perdió su sonrisa. Tiró el micrófono a un lado, adoptando una postura de combate, sus puños levantados, su cuerpo vibrando con energía contenida. Torres, en cambio, se colocó en el centro del ring, sus manos relajadas a los lados, su postura abierta, como si estuviera esperando un pase en el área. Pero sus ojos, fijos en Diego, tenían la intensidad de quien había enfrentado a los mejores defensas del mundo y los había superado. La multitud contuvo el aliento. Diego atacó primero, lanzando un jab rápido como un relámpago, el mismo que había noqueado a Javier minutos antes. Era un golpe perfecto, diseñado para medir distancia y desorientar, pero Torres no estaba allí cuando el puño llegó. Con un movimiento mínimo, casi imperceptible, esquivó el golpe, su cuerpo deslizándose como si estuviera driblando a un defensa en el césped. Diego parpadeó, sorprendido, pero no se detuvo. Encadenó una combinación: jab, cruzado, gancho, cada golpe más rápido y fuerte que el anterior, mostrando la técnica que lo había convertido en campeón. Pero Torres, con una economía de movimientos que rayaba en lo sobrenatural, esquivó cada ataque, su cuerpo moviéndose con la precisión de un bailarín y la calma de un monje. En la cabina, Juanjo no pudo contenerse. Dios mío, es como ver a Torres en Anfield esquivando tackles. No está peleando, está fluyendo. Lucía, fascinada, añadió: Diego no puede tocarlo. Es como si Torres supiera lo que va a hacer antes de que lo haga. La frustración comenzó a apoderarse de Diego. Sus golpes, cada vez más desesperados, perdían precisión. Sudor volaba de su cabello mientras comprometía más peso en cada ataque, buscando desesperadamente conectar. Torres, mientras tanto, permanecía imperturbable, sus movimientos tan sutiles que parecían ilusiones ópticas. No contraatacaba, no buscaba el espectáculo, simplemente negaba a Diego la satisfacción del impacto. «Pelea de una vez, niño», gritó Diego, su voz quebrándose por la frustración. La multitud, que había comenzado rugiendo, ahora observaba en un silencio reverente, como si estuviera presenciando una lección en lugar de una pelea. En las gradas, Álvaro murmuró a un amigo cercano: «Diego no lo entiende. Esto no es un partido de fútbol ni una pelea de MMA. Es algo más grande». Entonces, algo cambió. Torres dejó de retroceder. Fue un cambio sutil, un ajuste en su postura que solo los ojos entrenados percibieron. Diego, sintiendo un cambio en el aire, se lanzó con todo, desatando una ráfaga de golpes que habrían abrumado a cualquier oponente. Pero Torres, con la calma de quien había convertido penaltis bajo presión, respondió, no con la furia de un luchador, sino con la precisión de un delantero en el área. Bloqueó un jab con la mano izquierda, redirigió un cruzado con un movimiento de hombro y, en un instante, lanzó un golpe que no era un puñetazo, sino algo más parecido a un disparo de volea. Un movimiento rápido, preciso,
directo al mentón de Diego. El impacto no fue espectacular, pero su efecto fue inmediato. Diego retrocedió tambaleándose, sus pulmones vacíos, sus ojos abiertos de puro asombro. El estadio estalló en un rugido, pero Torres no celebró. Simplemente volvió a su posición neutral, manos relajadas, respiración controlada, como si nada hubiera pasado. En la cabina, Juanjo se inclinó hacia adelante, su voz temblando de emoción. Eso, señoras y señores, es lo que ocurre cuando la disciplina se encuentra con el talento puro. No es fuerza bruta, es perfección. Lucía, con los ojos fijos en el ring, añadió: Nunca he visto nada igual. Torres apenas se mueve, pero Diego no puede tocarlo. En el ring, Diego recuperó el aliento, pero algo en él había cambiado. La sonrisa arrogante había desaparecido, reemplazada por una mezcla de respeto y desesperación. Intentó atacar de nuevo, esta vez con más cautela, utilizando fintas y movimientos de cabeza para crear aperturas. Pero Torres leía cada movimiento, como si estuviera descifrando un pase largo en el césped, respondiendo con ajustes mínimos que mantenían una defensa impenetrable. La pelea, si es que podía llamarse así, se convirtió en un diálogo físico. Diego atacaba con la sofisticación de un campeón. Torres respondía con la eficiencia de un maestro. Con cada intercambio, la diferencia se hacía más clara. Diego estaba trabajando más duro, respirando con dificultad, mientras Torres permanecía sereno, su respiración uniforme, sus movimientos precisos. La multitud, que había llegado buscando entretenimiento, comenzó a percibir algo más profundo, una demostración de principios que trascendía el espectáculo. Diego, sintiendo que el momento se le escapaba, recurrió a un último intento de recuperar el control. Retrocedió, abrió los brazos y gritó al público: ¿Esto es todo lo que tiene el niño? Solo sabe correr. El desafío sonó vacío, y la respuesta de la grada fue un silencio expectante. Entonces Torres decidió actuar, no con rabia, no con espectáculo, sino con la precisión de alguien que había perfeccionado su arte durante décadas. Cuando Diego lanzó otro ataque frenético, Torres cerró la distancia con 2 pasos medidos, paró un jab con una mano, creó espacio con un movimiento de cadera y conectó un golpe final, un gancho izquierdo, que parecía más un disparo de penalti que un puñetazo. El golpe alcanzó el templo de Diego con una precisión quirúrgica. El joven campeón se congeló, sus ojos perdiendo enfoque, sus piernas cediendo como si hubieran olvidado cómo sostenerlo. Cayó al lienzo, no con un colapso dramático, sino con la simple rendición de alguien cuyo cuerpo había sido superado por una mente superior. Torres dio un paso atrás, volviendo a su postura neutral, sin celebrar, sin mirar a la multitud. El estadio quedó en silencio por 3 latidos, como si el mundo estuviera procesando lo que acababa de ocurrir. Luego la realidad volvió con fuerza. El equipo médico corrió al ring, Paco saltó las cuerdas para atender a su luchador, y los organizadores, atónitos, intentaron recuperar el control de un evento que se había salido de cualquier guión. En el centro de este caos, Torres permaneció inmóvil, el ojo de una tormenta que él mismo había creado y calmado. Miró a Diego, que comenzaba a moverse, atendido por los médicos, con una expresión que no era de triunfo, sino de reconocimiento. La lección había sido impartida. La multitud, saliendo de su conmoción, comenzó a aplaudir, primero tímidamente, luego con un rugido que llenó el Wanda Metropolitano. No era el aplauso de una victoria deportiva, sino el reconocimiento de algo auténtico, algo raro. Torres dio media vuelta, pasando entre las cuerdas con la misma calma con la que había entrado. Álvaro lo recibió al pie del ring, devolviéndole su reloj sin decir palabra. Mientras caminaban hacia los vestuarios, la multitud coreaba: «Torres, Torres». Él levantó una mano, un gesto mínimo, no de celebración, sino de respeto mutuo. En la cabina, Juanjo y Lucía guardaron silencio, conscientes de que algunos momentos no necesitan comentario. Lo que había comenzado como una provocación se había convertido en algo mucho mayor, un choque entre 2 eras, 2 filosofías, 2 definiciones de fuerza, y en ese choque, la calma había hablado más alto que el ruido. La luz de la tarde se filtraba por las ventanas polvorientas de un pequeño gimnasio en las afueras de Madrid, un lugar modesto en Vallecas, donde el olor a sudor y cuero viejo impregnaba el aire. Diego el Toro Vargas golpeaba un saco de boxeo con una precisión
que no buscaba impresionar, sino perfeccionar. Cada impacto era seco, controlado, desprovisto del estilo teatral que una vez había definido su presencia. Había pasado 6 meses desde aquella noche en el Wanda Metropolitano, cuando su desafío arrogante a Fernando Torres lo llevó a una humillación pública que aún resonaba en las redes sociales. Los videos de su caída, repetidos millones de veces, habían sido un golpe más duro que el que recibió en el mentón. Pero en este gimnasio, lejos de los focos y las cámaras, Diego estaba reconstruyendo algo más que su técnica. Estaba reconstruyendo su identidad. Su entrenador, Paco el Viejo Morales, observaba desde una esquina, apoyado contra una pared desconchada, su gorra gastada ladeada como siempre. A sus 67 años, Paco había visto a muchos luchadores subir y caer, pero lo que veía en Diego ahora era diferente. No era solo un cambio físico, menos movimientos innecesarios, más eficiencia en cada golpe, sino una transformación interna, una quietud que reemplazaba la fanfarronería de antaño. Diego desenrolló las vendas de sus manos con cuidado, tratándolas como parte del ritual, no como un trámite. «Estás manteniendo el peso en el pie trasero», comentó Paco, rompiendo el silencio. «Eso es nuevo», Diego asintió, secándose el sudor de la frente. Aún bajo la guardia después del gancho, admitió, su tono desprovisto de la defensiva que habría usado antes. Paco esbozó una media sonrisa. «Que lo notes ya es un avance». El gimnasio estaba casi vacío, salvo por un par de adolescentes que practicaban combinaciones en un rincón, sus risas ocasionales rompiendo la monotonía del sonido de los golpes. Este no era el tipo de lugar que Diego habría frecuentado hace un año, cuando entrenaba en gimnasios de lujo con luces LED y patrocinadores, grabando cada movimiento. Aquí no había espejos para admirar su físico, ni influencers esperando para tomarse selfies. Había elegido este lugar a propósito, un refugio donde el ruido del mundo no llegaba. En una mesa vieja junto a la entrada, descansaba un sobre de color crema, con el nombre de Diego escrito a mano en tinta negra. «Llegó esta mañana», dijo Paco, señalándolo con un movimiento de cabeza. Un mensajero lo trajo. Diego lo tomó, sintiendo un peso que iba más allá del papel. No necesitaba abrirlo para saber de quién era. Habían pasado exactamente 6 meses desde aquella noche, y aunque había evitado los medios y las redes sociales, sabía que este momento llegaría. Dentro del sobre, una nota breve, escrita con una caligrafía clara y firme. «Sin Vargas, si aún está interesado en un encuentro formal, estaré en el dojo Camino del Guerrero en Fuenlabrada este sábado a las 10 de la mañana. Sin cámaras, sin promoción, sin público, solo la esencia de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Su entrenador conoce el lugar. Respetuosamente, Fernando Torres». Diego pasó la nota a Paco, quien la leyó en silencio y asintió lentamente. El dojo de los viejos maestros dijo, su voz cargada de reverencia, un lugar sagrado para los que entienden el arte más allá del espectáculo. Diego miró la nota, su mente viajando a aquella noche en el Wanda, al instante en que el mundo se desvaneció bajo el golpe preciso de Torres. «Sin cámaras», murmuró, casi para sí mismo. «¿Te sorprende?», preguntó Paco. Diego negó con la cabeza. «Hace 6 meses. Sí, ahora tiene todo el sentido». El sábado amaneció fresco, con un cielo despejado que parecía prometer claridad. El dojo Camino del Guerrero, en las afueras de Fuenlabrada, era un edificio discreto, un almacén reconvertido con puertas de madera pulida y ventanas altas que dejaban pasar una luz suave. No había carteles ostentosos, ni pancartas promocionales, solo una placa pequeña con el nombre del dojo grabado en letras sobrias. Dentro, el espacio era austero pero hermoso. Suelos de madera brillante, paredes blancas decoradas con caligrafías tradicionales y fotografías en blanco y negro de maestros del pasado. Diego y Paco llegaron temprano, cargando solo una bolsa con equipo básico. «Este lugar tiene historia», comentó Paco mientras se quitaban los zapatos en la entrada. «Aquí han entrenado algunos de los mejores, no solo luchadores, sino hombres que entendían el valor de la disciplina». Diego asintió, sintiendo el peso de estar en un espacio que exigía respeto. En el centro del dojo, vestido con un gi blanco impecable, estaba Fernando Torres. A sus 40 años, su postura era impecable, espalda recta pero relajada, pies firmes pero no rígidos. Realizaba una serie de movimientos lentos,
una especie de kata adaptada que combinaba la fluidez del fútbol con la precisión de las artes marciales. Cada gesto era deliberado, como si cada paso contara una historia. Diego se detuvo al borde del tatami, quitándose los zapatos con cuidado antes de pisar la madera pulida. Paco se quedó en la entrada, entendiendo que lo que ocurriría a continuación era entre los dos hombres. Torres completó su secuencia y se giró hacia Diego, saludándolo con una ligera reverencia, un gesto de igual a igual. «Gracias por venir, señor Vargas», dijo, su voz clara en el silencio del dojo. «Gracias por invitarme», respondió Diego, su tono genuino, desprovisto de la arrogancia que una vez lo definía. Durante la siguiente hora, no hubo combate, sino entrenamiento compartido. Comenzaron con fundamentos, trabajo de pies, posicionamiento, ejercicios de timing. Torres guiaba con la paciencia de alguien que había aprendido a enseñar no solo con palabras, sino con ejemplo. Diego, por primera vez en mucho tiempo, escuchaba con atención, absorbiendo cada corrección, cada sugerencia. Pasaron a combinaciones de golpes, luego a un sparring ligero, sin la tensión de la competencia, sino con el respeto mutuo de dos practicantes explorando su arte. No había cámaras, ni público, ni necesidad de demostrar nada, solo el sonido de la respiración, los pasos suaves sobre la madera y el eco ascendental diálogo de los golpes. Tras un descanso, Diego rompió el silencio con una pregunta que llevaba meses rondándole. «¿Por qué no me destruiste aquella noche?», preguntó, limpiándose el sudor. «Podrías haberme humillado más». Torres lo miró, considerando la pregunta con seriedad. «Una lección no se trata de destruir al estudiante», dijo finalmente. «Se trata de abrir una puerta al crecimiento». Diego asintió, las palabras resonando profundamente. «Estuve enfadado meses, no contigo, sino conmigo mismo, por no ver lo que era evidente». Torres sonrió ligeramente. «Reconocer eso es el primer paso hacia la verdadera fuerza». El entrenamiento continuó, más intenso ahora, con intercambios que mezclaban la precisión de las artes marciales con la agilidad del fútbol. Diego notó cómo Torres usaba movimientos que recordaban sus días en el césped. Giros rápidos, cambios de dirección, una economía de energía que parecía instintiva. Había belleza en su interacción, una danza de respeto y aprendizaje. Al final, exhaustos pero satisfechos, se sentaron en el tatami, bebiendo agua en silencio. «Ese día en el Wanda», dijo Diego, rompiendo el momento, «me pregunté si lo planeaste, si sabías lo que iba a pasar». Torres negó con la cabeza. «No planeé nada, pero reconocí el momento, una oportunidad para enseñar algo que las palabras no pueden transmitir». Diego asintió, comprendiendo. «¿Qué es el poder para ti?». Torres lo miró, sus ojos claros y firmes. «El poder es dominarte a ti mismo, no a los demás, y ese proceso nunca termina». La respuesta, simple pero profunda, quedó grabada en Diego. Semanas después, Diego sorprendió al mundo con un video sencillo en sus redes sociales, inactivas desde aquella noche. Sentado en el gimnasio de Vallecas, habló con una sinceridad que nadie esperaba. Hace 6 meses, creía que pelear era demostrar superioridad, ganar trofeos, ser el centro de atención. Comenzó. «Me equivoqué. Aprendí que el verdadero combate es interno, y quiero compartir eso». El video mostraba imágenes de Diego entrenando en su nuevo proyecto, Raíces del Guerrero, una academia en Vallecas que combinaba artes marciales y fútbol para jóvenes en riesgo, veteranos y supervivientes de trauma. No había música épica, ni montajes brillantes, solo clips de Diego enseñando a niños a controlar su respiración, a moverse con propósito, a encontrar fuerza en la disciplina. El anuncio final fue claro. «Dejo la competición profesional, no porque no pueda ganar, sino porque encontré algo más valioso». La última toma mostraba la fachada de la academia, un edificio sencillo con un letrero que decía «Raíces del Guerrero, disciplina, corazón, comunidad». En un dojo tranquilo en Fuenlabrada, Fernando Torres vio el video en el móvil de Álvaro, sentado en una silla sencilla junto a una ventana. «¿Crees que lo mantendrá?», preguntó Álvaro, dejando el dispositivo sobre la mesa. Torres, con una expresión pensativa, respondió: «El tiempo lo dirá, pero reconocer el camino es el primer paso para recorrerlo». Álvaro sonrió. «Podrías haber aprovechado un combate oficial. Habría sido un espectáculo millonario». Torres negó con la cabeza,
su mirada fija en la distancia. Algunas cosas valen más que el dinero. ¿Cómo qué?, insistió Álvaro. Como saber que a veces el silencio habla más alto que cualquier golpe. Un año después, la Academia Raíces del Guerrero se había convertido en un faro de esperanza en Vallecas. El sol de la tarde iluminaba el interior, donde Diego se movía entre sus estudiantes, corrigiendo posturas con una paciencia que antes no poseía. La academia ofrecía clases de artes marciales, talleres de fútbol y sesiones de mindfulness, todo diseñado para fomentar la resiliencia y el autoconocimiento. Diego, ahora más escuchador que hablador, trabajaba con cada estudiante como si su progreso fuera el suyo propio. Paco, desde una pequeña oficina con vista al tatami, observaba con orgullo silencioso. A sus 71 años, había reducido su papel físico, pero seguía siendo el alma del lugar, un puente entre las tradiciones del pasado y el futuro que Diego estaba construyendo. El timbre de la puerta sonó suavemente, y Lucía Gómez, ahora redactora jefe de una revista deportiva, entró con una libreta en la mano. «Señor Morales, qué sorpresa encontrarlo aquí», dijo, sonriendo. «Vine por el artículo del primer aniversario de la academia». Paco se levantó, ofreciéndole una silla. «Diego está terminando una clase. Siéntate, estará aquí pronto». Lucía observó el tatami a través de la ventana, donde Diego ayudaba a un joven a perfeccionar un movimiento. «Es diferente a lo que esperaba», admitió. «Cuando anunció este proyecto, pensé que era una estrategia de imagen». Paco asintió. «No eres la única, pero esto es real. Lo que ves ahí no es una fachada». Lucía observó en silencio, impresionada por la calma de Diego, su atención al detalle, su interés genuino por sus estudiantes. «He hablado con docenas de alumnos para el artículo», dijo. «El impacto que está teniendo, especialmente con los veteranos, es increíble». Paco sonrió. «A veces, las mayores lecciones nacen de las mayores caídas. Si estás dispuesto a aprender». Durante la siguiente hora, Paco compartió la historia detrás de la transformación de Diego. Los meses de introspección, el regreso a los fundamentos, el abandono de la necesidad de validación externa. Lo más difícil no fue físico, explicó. Fue enfrentarse al vacío detrás del éxito. Diego lo tenía todo: fama, dinero, títulos, pero no lo llenaba. Lucía asintió, tomando notas. ¿Y Torres? ¿Qué papel jugó después de aquella noche? Paco se recostó, su mirada distante. Más de lo que la gente sabe. Después de su sesión privada, Torres se convirtió en una especie de guía, no un entrenador diario, sino un mentor ocasional. Llamadas, consejos, historias de su propio camino. Lucía alzó las cejas. No tenía ni idea de que seguían en contacto. «Y esa es la clave», respondió Paco. «El verdadero cambio no necesita focos». Un golpe suave en la puerta interrumpió la conversación. Diego entró, con una toalla al cuello, su expresión curiosa al reconocer a Lucía. «La Sirta, Gómez está aquí por el artículo del aniversario», explicó Paco. Diego asintió, estrechándole la mano. «Encantado de verte, Lucía. Ha pasado tiempo». «Casi un año», confirmó ella, sonriendo. «¿Has estado?» «Esquivo». Diego sonrió con humildad. «A propósito». Lucía percibió algo en su tono, una profundidad nueva. «Hay más en esta historia de lo que cuentas, ¿verdad?» Diego la miró un momento. Luego señaló una esquina del dojo. «¿Quieres caminar? Quiero mostrarte algo». La llevó a un pequeño rincón tranquilo, separado del tatami principal, un espacio dedicado a la reflexión. En la pared colgaba una carta enmarcada junto a una fotografía en blanco y negro. Torres y Diego, sentados en posición de meditación, vestidos con guis. «Esto fue 3 meses después de nuestra sesión privada», explicó Diego. «Torres me invitó a un grupo pequeño de estudiantes que guía personalmente, no para competir, sino para preservar las tradiciones profundas del arte marcial». Lucía lo miró, sorprendida. «¿Siguió enseñándote?» «Enseñar no es la palabra», corrigió Diego con suavidad. «Fue un intercambio. Él compartió su experiencia. Yo ofrecí ideas sobre cómo esas tradiciones podían resonar con las nuevas generaciones». Lucía señaló la carta. «¿Y esto?» Diego sonrió. «Una invitación de Torres. Me ofreció un combate oficial, si aún lo quería, pero lo rechacé». «¿Por qué?», preguntó Lucía, genuinamente curiosa. Diego miró la foto,
su voz firme pero tranquila. Un combate sería volver al espectáculo, a mi ego. Esto, señaló el dojo, es sobre algo más grande. Crecimiento, comunidad, propósito. Mientras los primeros estudiantes de la clase vespertina, un grupo de veteranos, comenzaban a llegar, Paco se excusó para recibirlos. Lucía recogió sus notas, preparándose para irse. Gracias por compartir esto, dijo. Cambia mi enfoque para el artículo. Pensé que escribiría sobre una transformación, pero creo que es más sobre transmisión. Cómo los valores pasan entre generaciones. Diego asintió, su mirada fija en los estudiantes. Eso es. Todo se trata de lo que dejas atrás, no de lo que ganas. Mientras Lucía se dirigía a la salida, una última pregunta surgió. ¿Alguna vez pensaste que Torres planeó todo esto, que sabía lo que pasaría? Diego reflexionó, su expresión pensativa. No creo que lo planeara, pero reconoció el momento. Supo que la única forma de enseñarme era a través de la acción, no de palabras. Hizo una pausa, mirando a los veteranos que calentaban en el tatami. Me enseñó que el poder no es vencer a otros, sino dominarte a ti mismo. Y eso es un camino que nunca termina. Esa noche, en una casa tranquila en las afueras de Madrid, Fernando Torres colgó el teléfono tras una breve llamada con Diego. Álvaro, sentado en un sofá cercano, alzó la vista. «¿Cómo está el chico?», preguntó. Torres sonrió ligeramente, mirando por la ventana hacia el crepúsculo madrileño. «Está encontrando su camino. La academia va bien. Está marcando la diferencia». Álvaro asintió. «Tenías razón sobre él. Viste algo más allá de la arrogancia». Torres se recostó, pensativo. A veces, solo necesitas recordarle a alguien quién es realmente bajo toda la fachada. «¿Crees que volverá a pelear?», preguntó Álvaro. Torres lo consideró un momento. Quizá, pero si lo hace, será por una razón diferente, con un propósito distinto. Afuera, el cielo se teñía de tonos anaranjados. Un espectáculo natural que no necesitaba promoción ni aplausos. Torres lo observó en silencio, encarnando el principio que había guiado su vida. La verdadera fuerza no grita, susurra, y a veces, el silencio es la respuesta más poderosa al ruido del mundo.